Qué carrera desde que comenzó en NXT. Se ha estado luciendo esta mujer y ha creado momento tras momento. De aquí busca crear otro momentazo. Bueno, volver a ser campeona de Raw sería bueno punto para ella. Sería la tercera vez que se hace victoriosa de ese título, dueña de esa presea. Fácilmente puede ser la mujer más letal en toda WWE hoy por hoy. Y más cuando tiene esa arma en su arsenal. Ese rocío que avergonzó y quemó a Bianca Belair en su propio Knoxville, Tennessee. Ganó el campeonato de Raw la última vez en SummerSlam del año 20. Y después, un poco después, en WrestleMania 37, perdía la presea frente a Rhea Ripley, quien hoy defiende su campeonato femenino de SmackDown frente a Natalya. ¡Wow! ¿Cómo da vueltas el mundo? Y hablando de reinados históricos, se hizo campeona de Raw en el escenario más grande de todos, WrestleMania, el año pasado. No ha soltado el título y parece que sigue pasando WrestleManias. Va a empezar a celebrarla con el título en la cintura, pero ella misma lo dijo, de su propia boca salió: esta Asuka, esta no es la misma Asuka de WrestleMania, no es la misma Asuka a la que he conocido antes, a la que he admirado antes. Así que puede estar en grave peligro el reinado titular histórico de Bianca Belair. Asuka es una campeona Grand Slam y eso siempre punto a favor para cualquier contienda. La siguiente contienda está pautada, una caída y es por el campeonato femenino de Raw. Introducing the challenger. Presentando a la retadora de Osaka, Japón, Asuka. And her opponent, Y su oponente from Knoxville, Tennessee, de Knoxville, Tennessee. the Raw Women's Ella Champion, es la campeona de Raw, Bianca Belair. Oficial, esto va a comenzar. Mira, Asuka tuvo un reinado maravilloso de muchísimos días. Iba invicta por mucho tiempo y una reina la sacó de su carril. Puede ser el caso diferente ahora, completamente diferente. Sea ella quien descarrile a una mujer que va reinando por muchísimo tiempo. Y lo dije desde WrestleMania. La historia se lo debe a Asuka. Vamos a ver si hoy ella se encarga de que la historia la respete. Vino Recursos explosiva y tiene esa actitud asquísticos. de me importa un comino lo que digas, lo que pienses, etcétera. Asuka vino por ella y ¡oh, ey, ey, ey! Esto no está Ándale. bueno, esto no está bueno para Asuka. Por si el quiere. rocío, por el intento de rocío, por si lo intentas otra vez. Así. Son dos mujeres indómitas. Ojo, no podemos confundirnos. Asuka tiene mucho más que ganar, nada que perder y se va a ir de boca con lo que sea. ¡Oh! Oye, no lo dije tan literal, Bianca. Vamos, ¿quieres lucirte ante mí? ¿Eso es lo que quieres hacer? ¿Quieres decir que eres mejor que yo? Es una gran atleta esta campeona. A las cuerdas. Mira cómo la esquiva. ¡Oh! Bellas patadas en el centro del abdomen de la campeona. Y la fuerza de Bianca Belair siempre diciendo presente la manera en que dominaba su propio cuerpo, buscando tal vez una huracarrana en este momento, sorprender a Asuka, pero la sorprenden a ella. Y qué patadones directamente al centro de su ser. Y ahora mira. Nunca esperen a Asuka siendo una superestrella limpia en el ring, con las movidas mejor ejecutadas. No, ella va al grano. A pesar de que es una técnica extraordinaria, la idea de que ella pueda hacer lo que le dé la gana y se la fabrica como sea, es algo que la hace muy peligrosa para cualquier contrincante, así sea Bianca Belair. Absolutamente pistolera.
Bianca, por otro lado, sabe exactamente con qué está lidiando, así que mira, usando toda su fuerza para poner en su sitio a la emperatriz del ¿Cómo mañana. le viste en el esquinero? Ojo, es que también destruirle su celebración de campeonato no fue nada bonito. Yo hablé con Asuka, pero como no sé casi japonés, a lo mejor no supe decírselo. ¡Ey! Sí, Bueno. no sabes nada de japonés, ese es el Chico, problema. déjame disimular. Yo le dije algo, pero yo lo traduje, tú sabes, ¿no? Con una de esas aplicaciones. Sí, no A lo funcionó. mejor le estaba preguntando dónde se come sushi y ella no me entendió. Ay, con lo que me encanta. ¡Ey! ¡Fuerza de la campeona! Y vean esto, mortal atrás. Dice que no. Dice que Pero no. mira, cae de pie como si nada. La emperatriz del mañana, la superestrella. ¡Oh! Buen rebote en las cuerdas. La superestrella de la tierra del sol naciente que tantas alegrías Yara. nos ha dado. Mira, buscándola, diciendo, ven, mujer, no estabas metiéndote conmigo. Echa para acá. Por el pelo. Japón nos ha regalado tantas superestrellas maravillosas. ¡Oh! Directamente. Dije por el pelo y lo de por el pelo es en serio. Acaba de guiar a la campeona a los escalones de metal sólidamente, mira, de cabeza. Y por el cabello, papá. Asuka, una mujer que ha sido siempre muy temida por todas en la división femenina. Por lo enigmática, por lo extraña, por lo poco ortodoxa. ¡Oh! Al esquinero, hacen enganche para el suplex. Bonito, bonito, bonito. Y hay más. Mira. Tenemos nueva campeona. 1 y 2. No. No llegó a hacer el enganche de pierna, realmente no le daba tiempo para eso, pero ay. Bueno. Ya vimos lo que pasó con Gunther y yo no sé si eso va a ser la tendencia. Hay que tener cuidado. Buena patada de la retadora. Gunther fue el primer campeón en retener esta noche su título intercontinental. Vimos el nacimiento de un nuevo campeón mundial pesado. ¡Qué noche de campeones! Gracias, familia hispana, por acompañarnos y hacer historia con nosotros. Y claro, falta mucha más acción. ¡Ay! ¡La bajita! ¡Oh! 1 y 2. Así no se vence Asuka. Con todo respeto, señorita Belair. Hacen enganche. Suplex bandera. Dice que no, Asuka lo remite rápidamente al paquete. 1. Y cómo le enreda. ¡Qué bonito! Con el cortito directamente al rostro. Se va. 1 y 2. Y trrr. Asuka siempre está sonriendo, no importa lo que pase. Sí, Siempre. eso es un problema mayúsculo para sus oponentes. Sí, Ella se lo mira. disfruta todo. Ella la está pasando muy bien. Y mira, Bianca, cómo se encuentra. Eso es lo que confunde a los oponentes. Mira, le quiere arrancar ese brazo del hombro. Ay, hablando de brazos, me acordé de Cody Rhodes. Qué locura enfrentarse a la bestia más tarde. Ay, Dios mío, con un brazo roto. Bueno, una cosa a la vez. A lo mejor no va a estar solo Cody con el brazo lastimado. A lo mejor Bianca se pone en el mismo equipo. Sí, parece que se le une y la tienen que enyesar también. Estoy loco por saber realmente cómo sucedió todo entre Trish Stratus y Y cómo te encanta un chiste. Sí, Ahora vas a ir a Stark. preguntarle a No. Zoe Stark. O sea, por favor. No, yo quiero simplemente saber cómo surge eso. Cómo surge esa relación entre Stark y Stratus. A lo mejor una mujer agradecida. Simplemente eso. Y el agradecimiento las unió. Bueno. Yo no sé si el agradecimiento es lo que hubo allá, pero aquí lo que hay es absoluto dominio de Asuka sobre la campeona. Y mira, mientras tanto, Asuka simplemente sigue sonriendo. Yo iba a decir en completo control, pero creo que ese control acaba de llegar a su fin. Se defiende como puede la campeona, retomando terreno perdido. ¡Oh! ¡Fuácata! Asuka, no se lo permitas, que adelante. Y adelantó con una desbocadora preciosa usando el rebote de las cuerdas. Y la fuerza que le puso ahora está bastante agotada, muy cansada Bianca Belair. Igual este es el momento, a ver cuál de las dos se pone en pie primero, cuál de las dos está dispuesta a ponerle fin a esto. Es historia pura por mérito propio, su camino hasta aquí en el caso de Bianca Belair.
ponerle fin a esa historia sería algo con lo que podría alardear el resto de su carrera. Sabes que yo he recogido una información diferente de cada superestrella con la que hablo y no sé qué es mejor para ellos. Ser campeones muchas veces o ser un campeón con un reinado muy largo. ¡Wow! Porque piensan diferentes todos. Los caminos son diferentes. Fuerza de Bianca. ¡Fua! Directamente con las patadas para la emperatriz del mañana. Asuka significa mañana. Tendrá mañana como campeona. Sí. Ahora sí lo busca el banderita y lo logra en el centro del ring. De pie como resorte está lista la superlativa, la más, la EST, la mejor. Siempre me quedo boquiabierto con el control y el dominio de su cuerpo de Bianca Belair. Por favor, qué calidad. Ay, Asuka, salte de ahí, Asuka, salte de ahí, Asuka. Asuka, salte de ahí, Asuka. ¡Salte de ahí! Salte como si pudiera, no la deja. No, pero... Y va a seguir con eso, por el Usa la pelo. trenza como anzuelo. Mira, meterse con el pelo de Bianca Belair nunca es buena idea. Cuidado, Asuka. Depende. Súper contra lona, pero directamente contra pierna. La EST, busca el mortal atrás para la plancha. ¡Oh, sí! ¡La logra! Mira. 1 y 2 y... Para retener el título, casi. Asuka logró su revancha de WrestleMania para el Night of Champions. Y si ahora no logra terminar lo que ella quiere terminar, que no pudo hacer en WrestleMania, la veo bien fea para la foto si quiere volver a posicionarse como retadora número 1. Quedaría desplazada, pero muy al final de la fila, ¿eh? Y sobre todo que hay nuevas superestrellas después de la lotería. Por ejemplo, la señorita Stark. Que habrá acompañado de Trish. ¿Tú has visto lo peligrosa que es esa mujer que fue campeona en pareja? Mira, la verdad es que Zoe es de esas que ella camina por un lado y uno se va por otro pasillo, aunque tenga que dar la vuelta larga. Yo camino el mundo completo antes de enfrentarme a ella ni verla por un pasillo. Tiene cara de que me... va a desguañingar. Si le pregunto qué hora es, me dice, ¿a ti qué te importa? Ahí viene Asuka por el aire. ¡Oh, no! La madruga, la campeona. Belair. Buscando altura, la campeona. ¿Qué quiere hacer? ¿Qué quiere hacer? ¿Un superplex a esta hora? ¿Con lo cansada que está? Asuka no se lo permite. Asuka no se lo permite. Aprovecha el momento, Asuka por el aire. ¡Que va volando! ¡A venir! Directamente con las patadas. ¡Qué torpedos en el centro del pecho! La campeona. Sí, 1 y 2. Y... cerca otra vez, cerca. Las patadas fueron maravillosas. Mira, desde este ángulo. ¡Wow! La manera. Cómo se dispara, cómo coloca su cuerpo. Es una maestra, Asuka. Y riendo. Depurada. Mira, riendo, ya está gozando. Gozando. No sé lo que busca, no se lo va a permitir de todas formas la campeona. La madruga otra vez, busca el suplex bandera, dice que no, Asuka, con tremenda palanca, busca su candado. Asuka, para rendición. Bianca Belair rindiéndose después de un reinado tan largo, no lo veo. Mira cuán retorcido tiene el cuerpo Bianca Belair. Le está poniendo mucha fuerza a Asuka, pero aún más fuerza y habilidad Bianca Belair. Hablando de fuerza. ¿Quién es la más fuerte? ¿Quién es la más fuerte? ¡Ey! Un bombazo que no se produce. Y ahora sí, que rompe espina para la victoria. 1 y 2 y 3. ¿Qué? Sí, Bianca, te entiendo. ¿Cómo es posible que haya revertido esa cuenta? Reventó el ring con la espalda de Asuka. Se le monta encima. Mira cómo le pone el cuerpo. Como un pretzel quedó. No, el combate continúa. Estamos en vivo desde el Reino de Arabia Saudita en el Jeddah Superdome. Acá se llena. Gracias, familia hispana, por acompañarnos. Siempre es un placer ser conductores de este vehículo para ustedes en español, en el mundo entero. Ahora sí ve el candado, Está en peligro la campeona. No, 1 y 2. Pudo salirse de esa. Vaya el lazo, hace el enganche. Y Asuka lo revierte. 1 y 2. Y lo revierte la campeona. 1 y 2. Y Asuka otra vez impide el conteo. ¡Ay! 1, tablita, 2. ¡No! La noqueó. Ahora sí. Nueva campeona. 1 y 2. Y... es que velocidad. Conteo fallido. De parte y parte.
esta patada lo iba a hacer todo. La velocidad y la fuerza. Oye, se han regalado golpes de los que uno ve y dice, ya, se acabó. Es imposible que continúe la que recibe el guatapanazo. Pero siguen. Ese patadón era para que ya no hubiera más luces Bianca Belair. Es algo interesante lo que produce Asuka. Ella puede estar en la peor posición y se está riendo. Y eso tiene que completamente sacar de lugar a cualquiera que se le esté poniendo en ese momento. Ay, ay, ay. Dice que no, la campeona. Pon el freno. Dice que no, la campeona. No. Dale ejemplo, Bianca. Tú eres la campeona. Un gran ejemplo de cómo se hace y de por qué no te debes meter con ella. Ese es el ejemplo que acabas de ver. No, esto es lo que querías. Ahí lo tienes. No. Tú no puedes ir a robarle la plata a un pillo. No. Deja que el pillo haga lo suyo. Sobre todo alguien como Bianca Belair. Ay, ay, ay. Y la cuenta. Va por 6. Wow. Yo no creo que Bianca quiere retener de esa manera. No es su estilo. A las cuerdas. Y ni siquiera al esquinero, al mismo medio, usando las cuerdas como pared. El alcaldía tiene que darles feo, porque no lo está escuchando. Escúchame, al centro del ring se tienen que ir. Otra vez vistiendo Asuka en el esquinero. ¿Qué le pasa a Bianca? Ya no es así. Y ¡wow! Se salvó de esa. El Rocío, la niebla. Cometió un grave error. Asuka para. ¡Ey! ¡Fallando! ¡Con el Rocío! Mosca. Bianca Belair al beso de la muerte. Esta vez no le funciona el Rocío a Asuka. Asuka dice que lo revierte. No hay beso de la muerte. Dios mío, lo tiene. ¡Oh! Palanca el brazo otra vez. La palanca el brazo y para rendición de la campeona puede ser horrible para ella. La fuerza de Bianca Belair dice presente con huellas del Rocío Verde sobre su atavío. 1 y 2 y... Levantó el hombro. Muy inteligente. Completa. Super rompe-espina, papá. El rebote, el efecto látigo del impacto contra la lona. Y mira, wow. Qué lástima. ¿Qué digo? Esto es lo que diría Asuka, quiero decir. Qué lástima. Ajá. Dejaste ver tus colores muy claros, rapidito. Yo no tengo por qué desear que Bianca pierda su presea. No, ha sido una campeona idónea. Maravillosa. Una extraordinaria superestrella. ¿Y a dónde se va Asuka? ¿Qué estará tramando ahora? Dios mío. ¿Esto Marulla. está haciendo? No. El beso de la muerte. El beso de la muerte. La cegó con el piquete a los ojos. Acaba de quedar completamente ciega. Dos patadas para la campeona. Asuka. 1 y 2. Y tenemos nueva campeona de Raw. ¿A las buenas o a las malas? De alguna forma tenía que conseguir rociar a su oponente. Y aquí está la ganadora y nueva campeona de Raw, Asuka. Tercer título de Raw para su ilustre carrera. Una mujer que no se para ante nada. Y ahí dejó tatuado también en el título parte de la razón por la que hoy es la dueña. Por eso estaba tan tranquila, sonriendo durante todo el combate. Ella siempre tuvo la última carta para jugar debajo de la manga. Y ella lo sabía. Una 3 veces campeona de Raw, ahora muy recursiva, pasó a ponerse el Rocío en la mano, sabiendo lo que le esperaba, pasó a cegar completamente a su oponente, a la ahora ex campeona Bianca Belair. Y mire ese patadón a la nuca, del cual no se podía proteger en lo absoluto Bianca, y luego la aplasta todavía con esa mano llena de Rocío, por favor. Y los ojos tienen que arderle, y ella ha sentido ese ardor antes. Pero la historia se hace en Night of Champions y la historia es que ella, la emperatriz del mañana, es la soberana de Raw. Bueno, Bianca, ven el lado positivo. En algún momento puedes otra vez conquistar la presea y volverías a ser campeona de Raw. Pero
pero ahora ella es parte de una marca diferente. Eso es lo complicado. Es ahora Asuka, la nueva campeona